there was a priest. Now we're going to use people from here. Heriberto and Nacho and BJ. Vamos a usarlos a ustedes tres en el chiste. They committed murder. Estos, all of them, Yeah. three of them, los tres cometieron asesinato. And they were ready to be put in front of the guillotine. Y los iban a poner en la guillotina. And Heriberto was first. Y el hermano Heriberto fue el primero. And the executioner asked him, Y el ejecutador le preguntó, "Do you want to face up or down?" ¿quieres cara arriba o cara abajo? And he said, "No, I want to see God on my way up." Y él dijo, no, yo quiero ver al Señor en mi, ¿cómo se dice? En ascensación, en el ascenso. As I'm dying, I want to see heaven. Cuando esté muriendo, quiero mirar los cielos. So he was laying face up. Así que se acostó boca arriba. You heard this one? Okay. So the executioner gets ready. Todo se puso listo para la ejecución. Everybody was watching. Todos estaban viendo. He pulls the handle. Y le jaló a la cosa esa para que se suelte la navaja. ¿Cómo se llama? Sí, No, pero la cosa esa. Handle. ¿Cómo dice? La palanca. La palanca. La palanca. Okay. Palanca handle. There you go. So he pulls the handle and it starts to fall down. Y empieza la navaja a caer. And right before it hits his head, Y antes de que le corte la cabeza, it stops. para. And so the executioner says, Así que el ejecutador dijo, the rules are the rules. las reglas son las reglas. If God intervenes, Si Dios intervenió, you're free to go. estás listo puedes irte. He asked Nacho, come next. Y luego le preguntó al hermano Nacho, You want to go ¿sigues? up or down? Dices, ¿quieres para arriba o para abajo? He said, I'm going to go the same way he did. and Dijo, maybe I'll get the same luck." yo voy a escoger lo mismo que el hermano Heriberto para ver si me da la misma suerte. So he's facing up. Está así mirando para arriba. Pull the handle Y again. le vuelve a jalar a la palanca It falls y la navaja and cae it stops again. y vuelve a parar Right in front of his neck. aquí luego en su cuello. So he says, you're free to go too. Y le dijo el ejecutador, tú también te puedes ir. So he calls BJ, the engineer. Y luego le habla al hermano BJ, que es ingeniero. He says, you want to go up or down? Le dijo, ¿cara arriba o cara abajo? And he says, no, I want to go up too. No, yo también quiero cara para arriba, le So he dijo. lays down. Y luego se lo acostaron He's cara just ready to arriba. pull the handle. Y cuando ya estaba listo para jalar la palanca, He says, oh, wait, I see what's wrong. le dijo como todo ingeniero, ya veo por qué no funciona. Así es, dice. Así funciona. Así, no puede parar. You wouldn't be able to keep quiet. You say, oh, wait a minute, there's a big stick right there. I see what's wrong. So, it was the best joke I could find about blood. So. Fue el mejor chiste que encontré sobre sangre, porque vamos a hablar de eso. All right, so we are in Exodus. Estamos en Éxodos, Chapter 7. capítulo 7. All right, so we left off in verse 7, Nos quedamos en el capítulo 7, saying how old Moses was when he started this. donde dice de cuántos años tenía Moisés cuando empezó. So somebody read 8 to 13. Así que alguien por favor lea del 8 al 13. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga hagan un milagro, entonces dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como Oh yeah, it's 2. el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos.
Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Okay, so a lot has been said about the magicians. Mucho se ha hablado de los magos. Were they really doing miracles? En realidad, los magos estaban haciendo milagros. We're going to talk about that as we go. Vamos a hablar de eso a como vayamos. Now, it's possible Ahora, es posible, because Moses did the sign, or Aaron did the sign first, porque Aarón fue el que hizo la señal primero, that they heard about the sign, que escucharon sobre esa señal. and so the magicians prepared a way or an illusion Así que los magos se prepararon para hacer esa ilusión, to make it look like a snake came out of a stick. para que se mirara como que si era una serpiente la que salía de sus varas. That's a possibility Esa es una posibilidad, because they had advance notice porque tenían, ya les habían dicho, ya sabían de antemano what his trick was. cuál había sido su señal, ¿que no? Yeah, his sign, yeah. So that's a possibility. Esa es una de las It's posibilidades. also a possibility También puede ser una posibilidad that it was demonic and supernatural. de que haya sido algo del demonio y que haya sido supernatural. That's a possibility too. Esa es otra posibilidad. So we don't know for sure, No sabemos con certeza, okay? But it's important to understand a little bit of the history pero es importante el entender un poco de la historia of Egypt de Egipto before we get into these signs. antes de que nos metamos a estas señales. So we need to understand a little bit about their geography. Así que tenemos que entender un poco de su geografía. You guys have heard about the Nile River, right? Ustedes han escuchado sobre el río Nilo, ¿verdad? In Egypt. De Egipto. It's one of the largest rivers in the world. Es uno de los Egiptos más largos Ríos, no. ríos. You say Es Egiptos. uno de los ríos más grandes en Egipto. Uh-huh. So, in the world, Oh, perdón, en el mundo. okay? It's a massive river. Es un río muy masivo. It has the Mediterranean Sea, if you can imagine this. Tiene el mar Mediterráneo en esta parte. All of Egypt is around here. Todo Egipto está acá abajo. This is called Lower Egypt, Esto de abajo le llaman Egipto Bajo, the section where the Nile River came in. la sección donde entró el río Nilo. And it left into the ocean, into the sea. Y luego desemboca en el mar. Now, once a year, Una vez al año, that river would overflow. ese río se sobrebordaba Right around July or so, alrededor del mes de julio, más or o menos, August, o agosto. that was when it happened. Es cuando sucedía. And when it overflowed, Y cuando se sobrebordaba, it created rivers and ponds and lakes. creaba más ríos y lagunas. And what else? Ponds, Y sí, pues ponds chiquitos. como las lagunas pequeñas. ¿Qué es? Los chiquitos. ¿Represas? Lagos también, ¿verdad? Pero chiquitos. Y Ajá. no tienen movimiento y nada, son temporal. Son lagos. Son, yeah, no, a lake is permanent, but these are ponds that they disappeared after different seasons. So Lagunas, sí, cierto, lagunas. lagunas, okay. And that would fertilize the entire ground. Y esto era lo que fertilizaba toda la tierra. All that was coming out of the river, Todo lo que salía del río, all the organic material, todos esos materiales orgánicos, all the fish and everything, todo el pescado y todo eso, it would all flood over todo eso lo sobrebordaba and made the ground very good for agriculture. y hacía que la tierra se hiciera muy buena para la agricultura. Now, whenever there wasn't water Ahora, cuando no había agua or rain o lluvia where it came out from, de donde salía, if there weren't storms out in the desert si no había tormentas en el desierto, and the mountains, en las montañas, well, then it wouldn't overflow. entonces no se sobrebordaba. But pretty regularly it did. Pero regularmente sí lo hacía. It did it enough Lo hacía suficiente that Egypt became one of the most populated nations in the world. como para que Egipto se hiciera uno de los lugares más populares del mundo.
There was plenty of food Había mucha comida for them and all of the slaves and Para all of the ellos. Israelites. para ellos, todos sus esclavos y para todos los israelitas. Okay. Now, because of that culture, Ahora, por esa cultura and because they believe in gods of nature, y porque ellos creían en los dioses de la naturaleza, they worshipped everything about the agriculture. ellos adoraban todo lo que tenía que ver con la agricultura. The Nile River was a god. El río Nilo era un dios. We'll talk about that when we get to that sign. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa señal. All of the things having to do in nature were gods. Y todas las cosas que tenían que ver con naturaleza eran sus dioses. Bad gods or good gods, Buenos dioses o malos dioses. depending on what nature did to them in their culture. Dependiendo qué es lo que la naturaleza les hacía a la agricultura. Okay. So that's a little bit of the background. Eso es un poquito del trasfondo. And it's important to understand this. Y es importante el entender esto. Now, the snake, Ahora, la serpiente, that was a very specific god. ese era un dios muy específico. Okay. I forget the name of it. Wajet. Wajet was the name of that goddess. El dios se llamaba Wajet. That was the name of the goddess, Ese era el nombre de su dios, de ese dios. the diosa. O diosa. Ajá. Okay. La And she was serpiente. represented by a cobra head. Y ella era representada por la cabeza de una cobra Okay. That was up and ready to strike. que estaba lista, levantada y lista para morder. It's a famous symbol in all of Egypt. Es un símbolo muy famoso en todo Egipto. And even the Pharaoh would wear a crown Y aún el faraón, él usaba una corona with the snake head in the front con una serpiente en el frente to represent this great god, para the goddess, representar esta gran diosa that was protecting the Egypt. que estaba protegiendo a los egipcios. And supposedly that area of the lower Nile, Y of the lower Egypt, Supuestamente esa área del Egipto abajo, Wajet was the goddess in charge of protecting it. Wajet era el dios que estaba encargado de protegerlos. And so they would worship her Así que la adoraban and ask her for protection. y le pedían protección. So when Aaron's staff, like this one, Cuando la vara de Aarón it wouldn't exactly be like this one. no sería exactamente como esta. This is more like a his would have been more like a pastor's staff. La de él hubiera sido como algo más como con la Como con la pastores. curva. Ujú. Como pastores De de los- ovejas. Because that's where Moses came from. Porque de ahí es de donde vino Moisés. But he took this staff, Pero él tomó la vara and Aaron is the one that did it first. y Aarón fue el que la hizo primero. The first 3 miracles. Los primeros 3 milagros los hizo Aarón. So when you see the movies and the cartoons Así que cuando miran las caricaturas de Moisés and movies y películas where Moses has the staff from the beginning, donde Moisés es el que tiene la vara desde el principio, no, Aaron did it first, no, porque fue Aarón el que hizo los primeros the 3, first 3 times. las primeras 3 veces. After that, Moses began to do it. Después de esas 3 fue cuando Moisés empezó a hacerlas. It doesn't tell us why, No nos dice el por qué, but God told Moses, pero Dios le dijo a Moisés, Aaron will take the staff, Aarón es el que llevará la vara and he will do it, y él lo va a hacer. because he was the spokesman for Moses. Porque él era el que hablaba por Moisés. Now, there's some good symbolics there too. Ahora, allí también hay muy buenos simbolismos. The Father and the Son. El Padre y el Hijo. God is always represented by another. Dios siempre es representado por alguien más. Okay? So Moses, God said, Así que Moisés, Dios le dijo a Moisés, I will make you like a god to Pharaoh, yo te haré como un Dios ante el faraón, and Aaron will be like your prophet. y Aarón será como tu profeta. This is the way God often works. Esta es la forma como usualmente Dios trabaja. It's interesting because Paul says, Es interesante porque Pablo dijo, the Father sits on a throne el Padre se sienta en el trono in a light that you cannot enter into, en una luz a la que no puedes entrar, an unapproachable light. en una luz
inalcanzable. Okay? But Jesus is the one that we can approach. Pero es Jesús al que sí podemos alcanzar. And he says, Y dijo, I do not speak my own words. Jesús dijo, yo no hablo mis propias palabras. I speak the words the Father tells me to. Yo hablo las palabras que el Padre me dice que hable. So it shouldn't surprise us Así que no nos debe de sorprender that when God wants to communicate with the world, que cuando Dios quiere comunicarse con el mundo, he does it through a representative. Él lo hace a través de un representante. Because that is the way the Trinity functions. Porque es la forma como la Trinidad funciona. The Father makes the decision El Padre hace la decisión that's united with the will of the Son and the Spirit, que está unido con la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu. and then the Son is the one who communicates the message, Y luego el Hijo es el que comunica el mensaje and then the Spirit does the work. y luego el Espíritu es el que hace el trabajo. It's a very interesting phenomenon. Es un fenómeno muy interesante. And that's exactly what we see with Moses and Aaron. Y eso es exactamente lo que miramos con Moisés y con Aarón. The other interesting part La otra parte is interesante the law of Moses, which would come later, es la ley de Moisés, la que viene más adelante. and it's possible they knew some of this beforehand. Y es posible de que ellos ya sabían alguna parte de antemano, Because they were already doing sacrifices. porque ya estaban haciendo sacrificios. Noah had to take certain animals Noah tuvo que tomar ciertos animales before the law was ever given. antes de que la ley fuera dada. So God had already told them Así que Dios ya les había dicho parts of the law. partes de la ley. Okay? He already knew which animals were acceptable and which animals were not. Él ya sabía cuáles animales eran aceptables y cuáles no lo eran. But in the law, Pero en la ley it says, dice the truth shall be established que la verdad sería establecida with 2 or more witnesses. con 2 o más testigos. It's never a lone witness. Nunca es con un testigo solo. There's always a need for a confirmation. Siempre hay la necesidad de una confirmación. Why? ¿Por qué? Because magicians can do miracles. Porque los magos pueden hacer milagros. Demons can do supernatural things. Los demonios pueden hacer cosas supernaturales. So how do we know which one is which? Así que ¿cómo sabremos cuál es cuál? We're going to talk about that through these plagues. Vamos a hablar de esto a través de las plagas. Okay? The first thing we see, Lo primero que vemos God has a way of doing things. es que Dios tiene una forma de hacer cosas. If something happens that's not like anything else in the Bible, Si algo sucede que no esté en ninguna parte en la Biblia, it's not God. no es Dios. God always works a certain way. Dios siempre trabaja de cierta forma. He says he does nothing Él dice que Él no hace nada unless I reveal it through my prophets first. a menos que lo revele a través de sus profetas. Okay? So these are the ways that we can confirm miracles. Así que estas son las formas con las que podemos confirmar si son milagros. It can't be new No puede ser algo nuevo, or it's not true. porque si no, no es verdad. Si es nuevo, no es verdad. And if it's true, Y si es verdad, it's not new. no es nuevo. It's a good quote in English. It rhymes, but in Spanish it doesn't rhyme. Una cita o es una cosa, como un proverbio dicho, más un o dicho. menos, un dicho que rima en inglés, pero no rima en español. If it's true, it's not new. If it's new, it's not true. Si es nuevo, no es verdad. Si es verdad, no es nuevo. Okay? So we look for God's methods. Así que debemos de buscar los métodos de Dios. And God speaks through spokesmen. Y Dios habla a través Oradores. de sus oradores. Okay? And then the Spirit Y luego el Espíritu does the work. hace el trabajo. Okay? That was all the way from creation. Así fue desde la creación. God O sea, así created. ha sido, perdón. God created. Dios creó, He decided. Él decidió, The Son spoke. el Hijo habló And the Spirit created. y el Espíritu creó. Okay?
That's in Genesis 1. Eso está en Génesis 1. Okay. So, we're also going to talk more about the hardening of the heart. También vamos a hablar algo sobre el endurecimiento del corazón. But just notice for right now, Pero nada más noten ahorita it doesn't say God hardened his heart. que no dice que Dios fue el que le endureció el corazón. It just says Únicamente dice his heart was hardened. que su corazón fue endurecido. Okay? ¿Sí? El corazón de Faraón se endurecido y no le escuchó. Okay? So we're going to see a little change each time. Vamos a mirar un pequeño cambio cada vez. Okay. So the last part I want to talk about the snakes La última parte de la que quiero hablar sobre las serpientes is the staff of Aaron es que la vara de Aarón turned into a serpent, se hizo una serpiente and the magician said, y el mago dijo, we can do that. oh, nosotros podemos hacer eso. But can you control the snake Pero ¿puedes controlar las serpientes to eat all the other snakes? para que coma a todas las otras? Now remember, they were a very religious people. Ahora recuerden que estos eran personas muy religiosas. So when they saw the snake of Aaron Así que cuando ellos vieron que la serpiente de Aarón eat the snakes of the magicians se comió las serpientes de los magos and then turn back into a staff, y luego se regresó a hacer una vara, that was a very clear message. eso fue un mensaje muy claro. God was saying, Dios estaba diciendo, you worship snakes? ustedes adoran las serpientes, They represent your gods? las que representan a sus dioses. Yeah. Well, mine Bueno, mine has more power than all of yours. la mía tiene más poder que ninguna de las de ustedes. And all of yours combined. Y todas las de ustedes combinados, todos juntos. Okay. God is sending the first message. Dios está mandando el primer mensaje. The God who protects your nation, El Dios que protege a toda su nación. not only do I control her, No nada más yo la puedo controlar, but a I can ella, destroy her. pero la puedo destruir. I can kill her Puedo matarla with my own miracle. con mi propio milagro. It's a very clear message. Es un mensaje muy claro. Okay, let's read 14 through 25. Vamos a leer del 14 al 25, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo.
Very interesting again. Muy interesante nuevamente. Now, the Nile River Ahora, el río Nilo was represented by many gods era representado por muchos dioses that are connected with the Nile. que estaban conectados con el Nilo. There's Hapi, Isis, Khnum, Estaban todos esos Hapi, dioses. Isis, Khnum. There's a chart that I gave you guys, Hay una, que les dio, okay, that has the names. You can read it on your own, but it's a resource for you. que tiene, estos son nada más para su información. It has the names on them. Tiene los nombres allí. And for those who want a copy that are watching online, just send me a message, okay? Para aquellos que quieran una copia de los que nos están escuchando en la internet, nada más mándenme un mensaje para Okay, mandárselas. and I'll send you a copy of this. It's not 100% accurate, and I'll tell you where. No es 100% Preciso. precisa, pero y les voy a decir el por qué. Okay, but Pero the idea of the Nile River la idea del río Nilo is that Osiris es de que Osiris was the water of the Nile. era the water of the The Nile, water of the Nile. or the god, no. Osiris was represented by the water. Okay. They believed it was the waters of the Nile. Ellos pensaban que estaba representado por el They agua. believed it was literally. Ellos, Osiris was the water of the Nile. okay, Osiris era que estaba representado por las aguas del Not río. represented by. They believed it literally was. Okay, el dios, ellos creían que era esa agua, Okay, was Osiris. que era Osiris, And that every year y que cada año Osiris would be reborn. Osiris volvía a ser renacido. And when she was reborn, Y cuando ella era renacida, she would overflow with the waters. era cuando se sobrebordaba Okay. del río. And that was the god of the earth, Y esta era la diosa del mundo, de la tierra. de la tierra, perdón. Okay. So other gods protected the Nile, Otros dioses protegían al río Nilo, but the Egyptians believed pero los egipcios creían that the waters of the Nile que las aguas del Nilo were the blood of Osiris. eran la sangre de Osiris, Very del, interesting. del dios. Así que es muy interesante. So when Moses or when Aaron, Así que cuando Too many Aarón, movies. I watch too many movies, right? When Moses puts, when Aaron puts the staff cuando Aarón puso la vara in the river en el or río over the river, o sobre el río, basically God was sending the message, básicamente Dios estaba mandando el mensaje: I just killed another one of your gods. acabo de matar a otro más de tus dioses. And she turned to blood. Y el agua se convirtió en sangre. That was the message. Ese fue el mensaje: I just killed your God. acabo de matar a tu diosa. The God that provides for all of your food, El Dios que provee de todas sus comidas. this is God introducing himself. Este es Dios que se está introduciendo él solo, él mismo, To people who believed a la gente que creía that this God had nothing to do with Egypt. que este Dios no tenía, Yahweh no tenía nada que ver con Egipto. God was saying, Dios les estaba diciendo: you have no idea. ustedes no tienen ni una idea. I am the one that controls your river. Yo soy el que controlo a su río. I'm the one that provides your food. Yo soy el que proveo para su comida. I am the one that protects you, Yo soy el que los protejo, not the other gods. no los otros dioses. This is his message. Este es su mensaje. So basically he said, Básicamente él les dijo: Yahweh just killed Osiris. Yahweh acaba de matar a Osiris. Now, the Nile would flood in August. Ahora, el río usualmente se desbordaba en agosto. Okay? And that's going to be important to understand. Y esto va a ser importante de entender. But because it turned to blood, Pero porque el río se volvió en sangre, that destroyed the agriculture for the entire year. eso destruyó toda la agricultura de todo el año. But that puts this right around August. Pero esto es más o menos alrededor del mes de agosto.
And then there's 7 days before the next Y miracle. luego ocurren 7 días antes del siguiente milagro. Okay. That takes us to chapter 8. Esto nos lleva al capítulo 8. From what, Léelo. 8 to what? It's 1 through 7. Del 1 al 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Todos los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. E Otra hicieron versión. subir Sí. ranas, ajá. Está bien, otra versión. Hicieron subir ranas sobre toda la tierra de Egipto, sí, perdón. Okay, so. Now this is interesting. Ahora, esto es interesante. The Pharaoh wanted the frogs gone, El faraón quería que se fueran las ranas, but the magicians create more frogs. pero los magos hicieron más ranas. There's a problem in the communication there. Hay un problema en la comunicación allí. Okay. Not only can they not eliminate the frogs, No nada más no pudieron eliminar las ranas, but they produce more. sino que hicieron más. See, in Egypt, Como ven, en Egipto frogs were not allowed to be killed las ranas la gente no las podía matar because they were considered divine. porque eran consideradas divinas. When you gave birth to a child, Cuando dabas a luz a un niño, a un bebé, if a frog was there, si una rana estaba allí, supposedly it helped you, supuestamente te ayudaba la rana, this goddess. esta diosa. The reason is La razón es because it represented a goddess of Heket. era porque representaba al Dios. dios de ¿qué? Eket. Heket. Dios bendiga, hermanos. Okay? So, Heket was supposed to provide the breath of life. Eket era el que supuestamente daba el respiro, De vida. That left her que la dejaba de ella, and would salía de ella enter into a body y entraba en un cuerpo humano that was created by her husband, que había sido creado por su esposo, Canum, Canum, el who, esposo de la rana, who he supposedly created every person quien supuestamente era el que creaba a cada una de las personas out of the dust of the earth. de la tierra, del polvo de la tierra. Interesting. Muy interesante. That has some similarity with Genesis, doesn't it? Eso tiene una similitud en Génesis, ¿verdad? Now, because I'm young earth, Ahora, porque yo soy de tierra joven, que se okay, le I llama. believe the earth was not billions and millions of years. Yo no creo que la tierra tenga millones y millones de años. Okay, and because of that, Y por eso, here's how I would explain the similarity. aquí es como yo explicaría la similitud. If Adam lived to Noah, Si Dios, Si no, Adam- si Adán vivió to right before the time of Noah, hasta un poquito antes de Noé, 900 some years, 930 años, he would have known the grandfather of Noah. Adán hubiera conocido al abuelo de Noé. Okay? And he would have told him the story of Genesis. Y Adán le pudo haber dicho la historia de Génesis. He would have shared that with everybody who worshiped Yahweh. Él hubiera compartido su historia con todos. And that is what I think is why we have Y eso es lo que yo creo que
por lo que tenemos Genesis 1, 2, and 3, Génesis 1, 2 y 3 and the stories of Cain and Abel. y la historia de Caín y de Abel, Because it's only, I think, 7 generations or 9 generations, I porque forget, son, creo, 7 o 9 generaciones between Adam entre Adán and Moses, y Moisés, because they lived many years. porque ellos vivían muchos años. It was just 2 generations Eran nada más 2 generaciones between Adam and Noah. entre Adán y Noé, And Seth and Moses, y entre Set y Moisés. if I remember right, it was another 9 generations Si there. recuerdo, creo que había otras 9 generaciones. Okay? So the story only had to pass 9 times. Así que la historia nada más tenía que pasar por 9 From generaciones, the 9 son of veces. Noah Desde el hijo de Noé to Moses. a Moisés. Okay? And anybody who worshiped Yahweh Y cualquiera que adorara a Yahweh would have known this story. hubiera sabido esa historia. But at the time of Noah, Pero en el tiempo de Noé, when the world began again, cuando el mundo empezó de nuevo, Noah would have only told the story of creation. Noah nada más hubiera dicho la historia de la creación. There wouldn't have been any other creation stories. No hubiera ninguna otra historia de la creación. But as people abandoned the worship of Yahweh, Pero cuando la gente empezó a abandonar la adoración de Yahweh, they would have known the story, hubieran conocido esa historia, but because they didn't want to worship Yahweh, pero porque no querían adorar a Yahweh, they began to worship creation empezaron a adorar a la creación and demonic spirits. y espíritus demoníacos. And so the stories Así que las historias should be similar, deberían de ser algo similar, with just eliminating God as the creator. únicamente eliminando a Dios como creador. And that's exactly what we see here. Y es exactamente lo que estamos mirando aquí. The Egyptians believed Los egipcios that creían there was one God que había un who Dios formed man out of the ground, que hacía al hombre del polvo and then his wife y que su esposa would breathe into it le daba ese respiro a esa persona and give it life. y le daba vida. Por eso la rana era la que les daba la vida. Okay? And this goddess, the wife, Y esta diosa, o sea, la esposa, Heket, Heket, in Egypt, en Egipto, she was represented by the head of the frog, era representado por la cabeza de un sapo. Rana. Oh, rana. Not toads. Oh, ok, pero que no Ranas. los hombres son... No, it's, Ok, no, ok, la ranas, rana. frogs, sapos, toads. Oh, and ok, have toads out ok, there. de la rana. Okay? So, this is why this miracle had such an impact. Esta es la razón por la que este milagro tuvo tanto impacto. Because if you believed that story, Porque si creías en esa historia, that the frog was the woman, que la rana era la mujer, the goddess, la diosa, who gave life to all people, que le daba vida a todas las personas, and then Yahweh comes in y luego Yahweh viene and says, I control the frogs. y dice, yo controlo a las ranas. See, normally in the Nile, Como ven, normalmente en el Nilo, when it overflowed, cuando se Llenar. se sobrebordaba, about 3 months later, como 3 meses después, around December, alrededor de diciembre, is when the frogs would reproduce. es cuando las ranas se reproducen, But they would stay near the Nile pero se quedaban cerca del río Nilo, because the rest was not wet anymore. porque el resto ya de la tierra ya no estaba mojado. Okay? So this was God controlling the frogs Así que esto era Dios controlando a las ranas to reproduce when He says, para reproducirlas cuando Él quisiera, to leave their territories, para que dejaran esos territorios to reproduce because God said so, y para que reproducieran porque Dios se los había mandado and nobody in Egypt could kill them. y nadie en Egipto las podían matar porque eran Supposed to be gods. eran dioses para ellos. And then when
Pharaoh, we're going to read in a minute, Y luego cuando el faraón, que es lo que vamos a leer en un momento, when he tells Moses, cuando él le dice a Moisés, you need to get rid of these frogs. necesitas deshacerte de estas ranas, Please pray to your God for me por favor, ora a tu Dios por mí and get rid of the frogs. y que se desaparezcan las ranas. Okay. But I want to point to something else here. Pero quiero enfocarles algo aquí. The magicians did the same miracle. Los magos hicieron el mismo milagro. They reproduced frogs. Ellos reproducieron ranas también. Why would God allow that? ¿Por qué es que Dios permitió eso? Well, why does God allow any supernatural thing to occur? Ahora, ¿por qué es que Dios permite alguna cosa supernatural, cualquier cosa supernatural? Why doesn't he restrict demons from doing anything miraculous? ¿Por qué es que Él no le quita el poder a los demonios para que hagan algo supernatural? Because we need a choice. Porque nosotros necesitamos hacer nuestra decisión. We need a free choice, Necesitamos un libre albedrío, an option. una opción. If God was the only one who did miracles, Si Dios fuera el único que hiciera milagros, then you would have no choice but to believe in God. entonces no tuvieras ninguna otra decisión más que el creer en Dios. But because there are other supernatural things that happen, Pero porque hay otras cosas supernaturales que suceden, well, that gives us the question, esto nos da la pregunta, how do we know it's God? ¿cómo es que sabremos si es Dios? I mean, the magicians did the same thing Aaron did. Ahora, estos magos hicieron lo mismo que hizo Aarón. God wanted to reproduce frogs, Dios quería reproducir ranas and the false magicians reproduced frogs. y los falsos magos también reproducieron ranas. Well, that should give us a warning. Esto nos debe de dar una advertencia. Just because we see a miracle, Nada más porque veamos un milagro, something supernatural, algo supernatural, something impossible for us to explain, algo imposible para que nosotros podamos explicar, even if it seems like a good thing, aun si se mira como que si fuera algo bueno, that doesn't mean it's God. no necesariamente tiene que ser Dios. You see, there was only one difference between Aaron's miracle Como ven, hay únicamente una diferencia entre el milagro de Aarón and the miracles of magicians. y el milagro de los magos. One was done in obedience Uno fue hecho bajo obediencia to the Word of God, a la palabra de Dios and one was done without the Word of God. y el otro fue hecho sin la palabra de Dios. God never told the magicians to produce frogs. Dios nunca le dijo a los magos que reproducieran ranas. They did it Ellos lo to hicieron distract from God's Word. para distraerlos de la palabra de Dios. And signs are very good at that. Y las señales son muy buenas para hacer esto. When we see them, Cuando las vemos, we tend to focus on them. tenemos esa tendencia de enfocarnos en ellas. And that we need to be very careful of. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado. That's why it's important to test all spirits, Por eso es que es muy importante el comprobar todos los espíritus to see if they are consistent para ver si son consistentes with the Word of God. con la palabra de Dios. And this is why cults are created Y esta es la razón por la que las sectas se crean and heresies that La- are confirmed by signs y las herejías que son confirmadas por señales Or miracles. supuestamente o milagros This supuestos. is why they exist. Esta es la razón por la que estos existen. Because the followers Porque los seguidores don't know the Word of God. no conocen la palabra de Dios. So just because a miracle happens Así que nada más porque suceda un milagro or something supernatural happens, o algo supernatural suceda, that doesn't mean it's God. no quiere decir que es Dios. The Word of God is our test. La palabra de Dios es nuestra prueba.
That's how we evaluate signs, Así es como nosotros evaluamos las señales to be sure para asegurarnos that they are from God. de que vienen de Dios. And that's why it's important to study the Word, Y por eso es que es importante estudiar la palabra. right? ¿Sí? If you don't know the Word, Si no conoces la palabra, you have no way to evaluate it. no tienes una forma para evaluarlas. You might think it's doing what God wants, Puedes pensar que es algo que es lo que Dios quiere hacer. we see that here in Mexico a lot. Lo vemos mucho aquí en México. How many people got a job because they prayed to a saint? ¿Cuántas personas obtuvieron algún trabajo porque le oraron a algún santo They got a job. y obtuvieron un trabajo It worked. y funcionó? It must be God, Debe de ser Dios, right? ¿sí? That's what they think. Es lo que piensan. Somebody gets healed O alguien se sana because they prayed to a saint porque le oraron a algún santo and asked for intercession y le pidieron intercesión from the saint. del santo. That doesn't mean it's God that healed them. Eso no quiere decir que es Dios el que lo sanó. It's interesting in Revelation, Es interesante porque en Apocalipsis they're going to kill the Antichrist, van a matar al anticristo and after a few days, y después de algunos días he will recover él se va a recuperar miraculously milagrosamente in a way that everybody's going to say, de una forma en la que todos van a decir, if you don't know the word, si es que no conocen la palabra, they will say, ellos dirán, that's God. ese es Dios. Nobody else could come back from the dead. Nadie más puede regresar de la muerte. Nobody else has power over death. Nadie más tiene poder sobre la muerte. What is this? ¿Qué es esto? It's whatever God wants it to be. Es lo que Dios quiera que sea. Whatever you have Lo que tú tengas is whatever God wants it to be. es lo que Dios quiere que sea. If you follow the word of God, Si sigues la palabra de Dios, whatever you have cualquier cosa que tú tengas is whatever God wants it to be. es lo que Dios quiere que sea. Think about that. Piensen sobre eso. So, let's read the next part. Vamos a leer la siguiente parte. 8 through 15. Del 8 al 15. Hay mucho para leer ese. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. There's something else we need to know about the Egyptians. Hay algo más también que tenemos que saber sobre los egipcios. They were meticulously clean. Estos eran muy meticulosos en su limpieza. Okay? They drank out of cups of bronze Ellos tomaban en vasos de bronce that they would wash every day. que lavaban todos los días. The priests Los sacerdotes would shave all of their hair daily se rasuraban todo su vello todos los días to make sure that there were no lice or Para- any insects. para asegurarse de no tener piojos o insectos. They wore linen only.
Únicamente ellos vestían lino, nada más, and sandals of papyrus. y chanclas de papiro, Okay? And they had to be meticulously clean. y tenían que estar bien meticulosamente limpios. One of the historians says Uno de los historiadores dijo, they would rather dress ugly but clean ellos preferían vestir feo o viejo, pero limpio, than to dress beautiful but dirty. que vestir muy bonito, pero sucio. The most important thing was cleanliness. La cosa más importante para ellos era la limpieza. And look at what God does to them. Imaginen, y ahora miren lo que Dios les ha hecho a ellos. Dead frogs all through your houses. Tener montones de ranas muertas alrededor de en todas sus casas. That's why it says it was corrupted. Por eso es por lo que dice que fueron corrompidos. Okay? So, not only that, No solamente eso, but in connection what we were talking about with signs sino en conexión con lo que hemos estado hablando sobre las señales and false miracles. y los milagros falsos. God makes certain Dios se aseguró that Pharaoh knows de que el faraón supiera the miracle that I do que el milagro que yo hago only happens because I said it. únicamente sucede porque yo lo dije. Moses tells him, Moisés le dice, "What day do you want them to die? ¿qué día es el que quieres que mueran las ranas? And I will speak to God, Y le diré a Dios, hablaré con Dios, and he will honor the word of the prophet." y él honrará la palabra de su profeta, Okay? The word of God. la palabra de Dios. This book is written by all of God's prophets. Este libro fue escrito por todos sus profetas. That's why we have it. Por eso es que lo tenemos. This is what God has said to his prophets. Esto es lo que Dios le dijo a sus profetas. And if it's going to happen, Y si va a suceder, it's because God told the prophets, es porque Dios le dijo a sus profetas, I'm going to do this. voy a hacer esto. This is not like any other gods. Esto no es como los otros dioses. Every other gods, all the other gods, Todos los demás dioses you would worship them los adorabas by offering sacrifices ofreciéndoles sacrificios or riches o riquezas or food o su comida or animals, o animales, whatever it was, lo que fuera. and you hope that they gave you favor. Y luego ellos estaban en una esperanza a ver si les ayudaban. And sometimes they did, sometimes they didn't. Y a veces sucedía y a veces no sucedía. And the idea is, Y la idea era well, if they didn't, de que si no then sucedía, you need to give more offerings. entonces tenían que dar más ofrendas. Now, what's the difference between a demon and God? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y Dios? Demons can't tell the truth. Los demonios no saben o no conocen la verdad. They can't speak the truth. No pueden hablar la verdad. They can speak half-truths, Pueden hablar medias verdades, but there's a lie in there somewhere. pero debe de haber alguna mentira allí entre medio, Because there is no truth in them. porque no hay verdad en ellos. When God speaks, Cuando Dios habla, it will always happen. siempre sucederá. If God says, Si Dios dijo, bring me an offering tráiganme una and ofrenda I will forgive your y sins, yo perdonaré sus pecados, he doesn't add, Él no añade if I'm in a good mood. si es que estoy de buenas if I like you today. o si me caes bien el día de hoy. He doesn't say that. Él no dice eso. God says, Dios dice, believe in me cree en mí and I will give you eternal y life. yo te daré vida eterna. Period. Y punto. End of discussion. Sin discutir. Even if you are his enemy, Aun si tú eres su enemigo, if you ask God for si forgiveness, le pides a Dios perdón, he will give it to you. Él te lo dará. That is an incredible promise. Esa es una promesa increíble. It's not like the gods of ancient Indians and No son, Egyptians no son como los dioses de
¿De dónde? ancient Indians and De los Egyptians, indios primitivos or Egyptians, o de los de Egipto and all the ones that worship nature, y todos aquellos que adoran a la naturaleza. well, they depended on the weather. No, porque ellos están dependiendo del La tiempo, clima. del clima. And God is the one who organizes the weather, Y Dios es el que organiza ese clima. but they give credit to demons. Pero ellos les dan crédito a los demonios And the demons accept it. y los demonios lo aceptan. A good angel Un buen ángel will never distract from God. nunca distraería nada de Dios. Whenever a real angel speaks, Cada vez que un ángel real hablaba, it's about God. era sobre Dios. When a demon speaks, Cuando un demonio habla, it's about you se trata de ti or something going on in your life, o algo que está sucediendo en tu vida, but it's not about God. pero no es sobre Dios. They are the distraction from God. Ellos son la distracción de Dios. Because the enemy doesn't care what you believe. Porque al enemigo no le importa en qué creas. You can believe that chair is God, Puedes creer que esa silla es Dios, as long as you don't believe Yahweh is God. siempre y cuando no creas que Yahweh es Dios. They don't care what you believe. A ellos no les importa en qué Any lie will creas. do. Cualquier mentira es Sí, por suficiente. So, basically, God is saying here, Así que básicamente Dios And aquí sending a está clear diciendo message. y está mandando un mensaje claro. I control Yo controlo the life that is given. la vida que ha sido dada. Because that's what the frogs represented. Porque eso era lo que las ranas representaban. I give life. Yo doy vida. And I give life to the frogs that you think give life. Y yo le doy vida a esas ranas que ustedes piensan que son las que dan vida. I will create and multiply them, Yo que las crearé y las multiplicaré. and with a word, Y con una palabra I can kill all of them. las puedo matar a todas. Move them where I want, Y las puedo mover a donde yo quiera. when I want, Cuando yo for quiera. whatever reason I want. Por cualquier razón que yo quiera. That's who I am is. Ese es el gran yo soy. Okay? So, now Pharaoh goes back on his word. Ahora el faraón se retracta de su palabra. Read these 3 verses. Lean esos 3 versículos, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de, Hasta el 10. de producir 19. piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Okay. So, it seems like because Pharaoh Parece que por Faraón, went back on his word, porque el Faraón se retractó de su palabra, God didn't give him any warning on this plague. en esta plaga Dios no le dio ninguna advertencia. He just tells Aaron, Únicamente le dice a Aarón, go do it. ve y hazlo. He's going to do that twice more Él lo va a hacer 2 veces más así, when Pharaoh does the same thing. cuando el Faraón hace lo mismo. If he promises to let the people go Si él promete dejar ir a la gente and then goes back on his y word, luego se retracta de su palabra, judgment just comes el juicio, les manda el juicio nada más, without an announcement. sin ningún anuncio Now, previo. the insect here is very interesting. Ahora, el insecto aquí es muy interesante. Some say gnats, Unos dicen que son los mosquitos. bobos. Those bobos, Mosquitos. gnats. Ajá, dice mosquitos. I know, but some say Son it's bobos. gnats, Ok. bobos.
Others say mosquitoes. otros dicen mosquitos, Others say lice. otros dicen piojo. More than likely Piojos. it is mosquitoes Más se pretende que son los mosquitos, for the experts in Hebrew, okay? por esos expertos que hablan de cómo es la palabra en hebreo, And ones who know about Egyptian religion. y aquellos que conocen de la religión egipcia, Because the mosquitoes porque los mosquitos would infect the priests infectaron al sacerdote and the magicians. y a los magos. And so they were put in a situation Así que estos fueron puestos en cierta situación, because they had told the people for Porque- millennium. porque ellos le habían, one more time, They had told the people for centuries le habían dicho a las personas por centenarios that if you wanted a God to obey you que si querías que un Dios te hiciera caso and Te to pay attention obedeciera. and to give you favor, y que te diera favor, you had to be perfectly clean tenías que ser perfectamente limpio and you had to be pure. y tenías que ser puro. If you're bitten by a mosquito, Si habías sido picado por algún mosquito, you don't know where that blood came from. tú no sabías de dónde traía esa sangre el mosquito. They had taught Se les enseñaba that you were unpure que ya eras impuro and the gods wouldn't listen. y que los dioses no te iban a escuchar. So at this point, Así- they're in a trap. Así que en este punto ellos ya están en una trampa. If they do anything miraculous Si hacían cualquier cosa milagrosa or a magic trick, o algún truco mago, everybody knew they were unclean. todos iban a saber que ellos eran impuros. That destroys the ritual Así que eso destruía el ritual and their tradition. y su tradición. So they had to say, Así que tenían que decir, we can't do it for that reason. no podemos hacerlo por esa razón. And that was probably their excuse. Y eso era probablemente su excusa. But the reality, Pero la realidad, you might be able to make a staff into a snake, probablemente pudieras convertir una vara en una serpiente, but control a nation full of mosquitoes? pero controlar a toda una nación llena de mosquitos, Not even David Copperfield could do that kind of a miracle. ni siquiera David Copperfield, que es uno de los magos Famosos más magos. famosos que existen, Es aquí en pudiera México, ¿verdad? hacerlo. Uno famoso. Sí, también viene para acá, ¿verdad? Sí. Un David mago Copperfield. muy famoso que hay, Sí. David Copperfield se llama. There's no way he's bringing in live mosquitoes No hay forma de que él trajera mosquitos vivos to cover an entire nation para cubrir a toda una nación completa and then make them leave when he says so. y luego hacerlos que se desaparezcan cuando él lo diga. Maybe with Photoshop, but not live. Quizá con un Photoshop, pero no en vivo. No. That is something that's impossible for a magician to do. Eso es algo muy imposible, totalmente imposible para que un mago lo haga. So the message here Así que el mensaje que está aquí, is the priests of your gods, el sacerdote de sus dioses, the magicians, los magos, they are now unclean. ahora son impuros. They can't even do tricks. Ni ellos pueden hacer trucos ahorita. I control them too. También los controlo a ellos. I'm going to go to 32, 20 to 32. Del 20 a 32, por favor. Okay. El Señor a Moisés, El Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante del faraón cuando salga del agua. Dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya ahí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal.
Así lo hizo el Flies. Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de enjambre de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Faraón dijo: los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí, voy a salir de su presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de su siervo y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró, y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Now, I read a lot of commentaries, Yo leí muchos comentaristas and all of them said flies are connected to a god, y todos dicen que las moscas estaban conectadas con el Dios. but the one that they said it's connected to Pero a el que ellos dijeron que está conectado is not a god with a fly head. no es un Dios que esté representado por la cabeza de una mosca. Okay, it was the beetle, the scarab beetle. Era el se me da que es el tábano. Tábano es Es un beetle, los ruido en la noche, los sí, grandes. Es como los es- zancudos, pero le chupan a los animales más que nada. Los son como caballos, unas las moscas vacas, grandes, los ¿no? tábanos, sí. Es the big huge Flies. horse flies. Okay. Ajá. So, most of the commentaries, La mayoría de los comentaristas they say that it's the fly is the god. están, la mayoría de ellos están de acuerdo en que es esa mosca grande. But if you study ancient history, Pero si estudias la historia antigua of Egypt, de Egipto, the fly was very different. la mosca era muy diferente. There was a queen who had a necklace Había una reina que tenía un collar that had 3 flies. que tenía 3 moscas. It was the body and then 2 long wings Era el cuerpo y con 2 alas largas of a fly. de una mosca. And they found soldiers with medals Y encontraron soldados con medallas with this thing of a fly. con esta imagen de las moscas. The idea is that the fly represented the military. La idea era de que la mosca representaba al ejército. Okay? So the reason is La razón es they're fast, porque son rápidos, they're hard to kill, son difíciles de matar, they multiply quickly. se multiplican rápido. Okay? And so that was the representative of their military. Y ese era el representante de su ejército. If you did something incredible in the military, Si hacías algo increíble en el ejército, they would give you an award te daban una Recompensa. una recompensa of this medal de esta medalla in gold. en oro. And they found it at many soldiers' homes. Y las encontraron estas medallas en diferentes casas de los ejércitos. So what God was saying here, Así lo que Dios estaba diciendo aquí, one other thing too, una cosa más, they also found the fly on necklaces también encontraron la imagen de las moscas en los collares, with just the fly at the bottom, donde nada más estaba la mosca and they abajo. wore it for protection. Y ellos se las ponían como una protección. Just like they depended on the military Así como que cuando ellos dependían del ejército to defend them para and defenderlos to protect them from enemies, y para protegerlos de los enemigos, the fly would protect them. The esa amulet. mosca o amuleto
era lo que supuestamente los defendía. But there's nothing in ancient Egyptian history Pero no hay nada en la historia de Egipto antiguo that has a God connected with a fly. que tenía algún Dios conectado con la mosca. Okay, so if you read that, that's not true. Si leen eso, no es verdad. Okay. So, what God was saying, Lo que Dios estaba diciendo, your military can't protect you either. tu ejército tampoco los puede cuidar, proteger. I control it. Yo lo controlo, I can bring it when I want it, yo lo puedo traer cuando yo quiera and I can send it off when I want. y lo puedo desaparecer cuando quiera. I control that. Yo controlo eso. You have no protection against me. No tienes ninguna protección contra mí So, o fuera de mí. Pharaoh hardens his heart this time. Así que el faraón endurece su corazón en esta vez. Okay. What I'm going to leave you with today is this. Con lo que los voy a dejar en esta vez es Pharaoh repented many times. que el faraón se arrepintió muchas veces. And every time he did, Y cada vez que él lo hizo, God responded. Dios respondió, He gave him mercy. le dio misericordia. God wants to forgive us so quickly. Dios quiere perdonarnos tan rápido, No matter who you are, sin importar quién seas, what you've done, qué has hecho. if you just ask for forgiveness, Si nada más pides perdón, if he forgave Pharaoh, si él perdonó al faraón, even with a hard heart, aún con un corazón endurecido, disobeying him, desobedeciéndolo, not believing in him, no creyendo en él, worshiping other gods, adorando a otros dioses. and all he had to do was say Y lo único que él tenía que hacer era decir to God's representative, a los representantes de Dios, to God's one representative, al Moses, representante de Dios, Moses, a Moisés, all he had to do was say, lo único que tenía que hacer era decir, pray for me, ora por mí, ask your God to forgive me, pídele a tu Dios que me perdone. and the consequences were gone. Y las consecuencias se iban. And then he would harden his heart again. Y luego volvía a endurecer su corazón. And that teaches us something very important. Esto nos enseña algo muy importante. It's very different to repent of your sin Es muy diferente el que te arrepientas de tu pecado and repenting from your consequences. y de arrepentirte por las consecuencias de tu pecado. Those are two entirely different things. Estas son dos enteramente diferentes cosas. Okay? Judas Judas repented of his consequences. se arrepintió de sus consecuencias. Peter repented of his arrogance. Pedro se arrepintió de su arrogancia. Judas was not forgiven, Judas no fue perdonado and his heart was hardened, y su corazón fue endurecido and he killed himself. y se mató él mismo. Peter was forgiven Pedro fue perdonado and restored y restaurado and exalted. y exaltado. We need to be careful Tenemos que tener cuidado when we start to experience consequences for our actions, cuando empezamos a experimentar consecuencias por nuestras acciones, that we're not just repenting of the consequences. de que no nada más nos estemos arrepintiendo de esas consecuencias. I have many old friends Tengo muchos amigos de hace tiempo that every time they get in consequences, que cada vez que entran en las consecuencias they call me me llaman or send me a message, o me mandan un mensaje say, Robert, I need to get right with God. y me dicen, Roberto, tengo que regresarme a estar bien con el Señor. What do I do? ¿Qué hago? Pray for me, Ora por mí, pray with me, ora conmigo, help me. ayúdame, I need to get right. necesito ponerme bien. And as soon as they stop suffering the consequences, Y en cuanto paran de sufrir las consecuencias, they go right back to what they did. se regresan nuevamente a lo que hicieron. We do that too.
Nosotros también hacemos eso. We ask God to take away the consequences, Le pedimos a Dios que quite las consecuencias and then we do the same sin. y luego nos regresamos al mismo pecado. One of my pastors told me a long time ago. Uno de mis pastores me dijo hace muchos Actually, he años, preached this in the church. en realidad él predicó esto en la iglesia. He said, you need to hate your sin, Dice, necesitas odiar tu pecado, not the consequences, no las consecuencias, the sin. el pecado. That's what you need to learn to hate. Eso es lo que necesitas aprender a odiar. When you do that, Cuando haces eso, that's genuine repentance. ese es un arrepentimiento genuino. And that's when God transforms your heart. Y allí es cuando Dios transforma tu corazón And He begins to change your heart. y empieza a cambiar tu corazón. Don't just change your actions No nada más cambies tus acciones to avoid the consequences. para evitar las consecuencias, Because when that happens, porque cuando eso sucede you're going to be confused vas a estar confundido, because you're going to think porque vas a pensar that now you're good with God que ahora estás bien con Dios, because you're not suffering those consequences. porque ya no estás sufriendo esas consecuencias, Because you changed the action. porque acabas de cambiar las acciones. But the action came from your heart. Pero esas acciones vinieron de tu corazón. And that's where the sin is. Y allí es donde está el pecado. It's not the act itself. No es el acto en sí, It's our perspective of the action. es nuestra perspectiva de la acción. Okay? That's what needs to change. Eso es lo que necesita cambiar. The reason we do these things. La razón por la que hacemos esas cosas. Like David said, Como dijo search David, my heart. Escudriña mi corazón And show me if Y there's enséñame. anything bad in me. si es que hay algo malo en mí. And what did God respond? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? All of it's bad, Todo está mal, but all of it is forgivable. pero todo es perdonable. And David said, Y David dijo, blessed is the man who has been forgiven. bendecido es el hombre que ha sido perdonado. Not the man who acts righteously, No el hombre que actúa justo, but the one who's been forgiven. sino aquel que ha sido perdonado. The one who has a heart that is repented. El que tiene un corazón que ha sido arrepentido. That's what Un God corazón forgives. arrepentido. That's what God blesses. Eso es lo que Dios bendice. That is a righteous person. Esa es una persona justa, Nothing more, nothing less. ni más ni menos. So those are two things that we need to leave. We're going to stop here. Vamos a parar aquí. Okay. I know it's interesting, but we're going to stop, okay? Sé que es interesante, pero aquí For vamos the a sake parar. of the child care. Por los Beneficio niños de que los están, el niños. beneficio de los niños que están allá. Okay. But just remember those two things. Pero nada más recuerden esas dos cosas. Repenting from your consequences El arrepentimiento por sus consecuencias is not the same as repenting from your sin. no es lo mismo que el arrepentimiento de su pecado. Okay? And the second thing, Y la segunda cosa, God wants to forgive so quickly Dios quiere perdonar rápidamente if you just ask Him. si nada más se lo pides. That is the great I am. Ese es el gran yo soy. He's the one that controls everything. Él es el que controla todo. He gives life. Él da vida, He takes life. Él quita vida, He controls your prosperity controla tu prosperidad and your poor Y- and your poverty, y tu pobreza, spiritually and financially. At times. espiritualmente y financieramente a veces. God has control of those Dios things. tiene el control sobre todas esas He cosas. gives when He wants, Él da cuando quiere and He takes what He y wants. quita cuando quiere. That's the God we serve. Ese es el Dios al que servimos. Everything belongs to Him. Todo le pertenece a Él And He might give it to some y Él se lo puede dar a algunos and not give it to others y no dárselos a for otros His reasons. por sus propias The apostles decisiones. were poor, Los apóstoles eran pobres and the people who supported them were wealthy. y la gente que los apoyaba eran gente de dinero. We all have our place in the body of Christ. Todos tenemos nuestro lugar
en el cuerpo de Cristo. But what God is looking for Pero lo que Dios está buscando is a heart es un corazón that desires to please God. que desee agradar a Dios. That's it. Es todo, Nothing more, nothing less. ni más ni menos. We'll continue with these plagues next week. Vamos a Or, no, continuar Sunday, sorry. I mean, Wednesday. Wednesday. Yeah, I'm all over the place. Vamos a continuar con las plagas el miércoles Okay? venidero. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for revealing who you are Señor, gracias por revelarnos quién eres tú to all of the world. a todo el mundo. Thank you for showing us, Gracias por enseñarnos thousands of years later, miles de años después what you desire in us. lo que tú deseas en nosotros. Guard us from being fooled, Cuídanos de ser engañados, from false signs and false miracles. de señales y milagros falsos. And help us to follow your word. Y ayúdanos a seguir tu palabra, Nothing more, nothing less. ni más ni menos. Lord, we love you. We thank you for all you've done for us. Señor, te amamos por todo lo que has hecho en nosotros. Take the word that we've heard today Toma la palabra que escuchamos el día de hoy and multiply it in our hearts, y multiplícala en nuestros corazones that we can speak these truths to others. para que podamos hablarles estas verdades a otros. So many people in these cities Hay tanta gente en estas ciudades do not understand the simple fact que no entienden el simple hecho that you desire repentance from sin, que tú deseas el arrepentimiento de los pecados, not just the consequences. no nada más de las consecuencias. And that truth Y esa verdad can change lives. puede cambiar vidas. We pray these things in Jesus' name. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.